A ver, ¿me logran escuchar? Disculpen, ¿me logran ver? Ahora sí, vamos a empezar ya con nuestra tercera sesión. Sí, voy a compartir un minutito. ¿Sí? Bueno, chicos, nuestro tercer tema del día de hoy es relacionado a las emociones en el nivel inicial. Si bien es cierto, nosotros, ¿no? Como auxiliares de educación inicial, ya, tenemos ciertas pautas que nosotros debemos conocer, debemos tener para poder desempeñarnos en el área, ¿sí? Y uno de los puntos muy principales, puntos importantes que debemos tomar en cuenta es el tema de las emociones con nuestros niños pequeños, ¿no? A ver, quisiera que me levanten el dedito. ¿Quién de ustedes trabaja con niños pequeños? Ya trabaja en la actualidad. Tengo a Paula, a ver, tengo a varias personas, creo que me están levantando los deditos. Y qué bien, ¿no? Qué bien que ustedes que tengan esa experiencia ya en el aula, ¿sí? Pero como ustedes bien saben, ya nosotros habíamos venido conversando que el auxiliar de educación es el apoyo del docente en el aula. Entonces, por ende, el auxiliar de educación también va a tener que manifestarse en algunas ocasiones como docente de aula o como dueño del aula, en pocas palabras, ¿no? Entonces, para eso nosotros vamos a tener que ir viendo estos puntos generales, estos puntos importantes que van a ayudarnos a identificar ciertos problemas en nuestros niños, ¿no? Si bien es cierto el tema del manejo de emociones, es un tema muy extenso, es muy, pero muy extenso. Pero sin embargo, nosotros, por mi parte, se ha tratado de poder hacer de forma concisa, perdón, cada punto importante para que ustedes puedan llevarse los mejores aprendizajes, las mejores enseñanzas y así puedan aplicar adecuadamente cuando ustedes lo necesiten, ¿no? Muchos de nosotros decimos, ¿no? ¿Qué son las emociones? Quizás no todos sabemos qué son las emociones, ¿no? Pero vamos a tomar en cuenta ciertas teorías que nos van a ayudar a comprender qué es lo que realmente queremos decir nosotros cuando hablamos de las emociones. Evidentemente, lo primero que nosotros tenemos que decir, que dentro de las emociones no podemos decir exactamente que hay emociones malas o buenas, porque recordemos que en este proceso de las emociones, tanto una emoción, digamos, negativa, puede enseñarnos también y puede ayudarnos a desarrollar cierta conciencia a lo que nosotros queremos llegar a comprender, ¿no? ¿Por qué? Porque nos preparan, nos ayudan para poder identificar en qué momento nosotros vamos a tener que fortalecer esa parte que está un poco vulnerable en nosotros, hablando no solamente de niños pequeños, sino de adultos en general, ¿no? Entonces, se dice que las emociones surgen en respuesta a los acontecimientos internos o externos. Entonces, un objeto puede producir diferentes emociones en distintas personas. En ese sentido, se puede comprender que no existen emociones malas o buenas. Todas las emociones cumplen funciones sociales, motivacionales y adaptativas, y nos proporcionan mensajes para tomar decisiones sobre las mismas. Entonces, en este primer párrafo justo está lo que habíamos estado conversando, ¿no? Es el hecho de que nosotros en este proceso, ya, vamos a tener que comprender que dentro de las emociones van a llevar a cabo ciertos procesos de aceptación, de adaptación, ciertos procesos motivacionales también. Y eso nos va a proporcionar a nosotros eh, tener conciencia sobre la toma de decisiones. Entonces, para que nosotros podamos encaminar a nuestros niños en este proceso, tenemos que conocer que las emociones van a jugar un papel importante en su vida diaria y hasta en su vida futura, ¿no? Entonces, si nosotros podemos encaminar a nuestros niños para que ellos puedan tener ese desenvolvimiento de emociones de forma adecuada, nuestros niños van a poder desempeñarse oportunamente.
¿Por qué nosotros decimos que van a poder desempeñarse oportunamente? Porque recordemos que en el proceso de crecimiento, las emociones nos juegan una mala pasada también. Entonces, si nosotros podemos controlar, tener esa canalización adecuada de ciertas emociones, vamos a tener que, en cierta manera, aprender de ellas, aprender de nuestros propios sentimientos. Entonces, vamos a seguir diciendo que por eso es fundamental conocerlas, aceptarlas y aprender a regularlas. Una emoción podría definirse como una experiencia afectiva en cierta medida agradable o desagradable, que supone una cualidad, digamos que característica, ¿no? Que va a comprometer tres sistemas de respuestas: el cognitivo subjetivo, el conductual expresivo y el fisiológico adaptativo. En pocas palabras, las emociones nos van a ayudar en el aspecto cognitivo, en el aspecto conductual y en el aspecto adaptativo. Es por eso que nosotros, si podemos, de alguna u otra manera, ayudar a nuestros niños a encaminar, a aceptar ciertos procesos que pueden pasar con nuestras emociones, ese niño va a empezar a tener una toma de decisión muy concisa, va a empezar a tener esa posición de seguridad que necesita para poder tener esa estabilidad emocional que le va a ayudar a poder madurar en el proceso. Obviamente, como ya habíamos mencionado, hay emociones que son, digamos, van más para el aspecto negativo, pero esas emociones nos van a ayudar a que el niño pueda conocer y pueda expresar, digamos, ese miedo, esa tristeza, esa frustración, y conocer de ellos qué es lo que sucede con ellos, por qué razón se está efectuando ese proceso tan doloroso en su desempeño. ¿Sí? Entonces, para seguir con lo que estábamos conversando en este punto, ¿no? Nosotros podemos deducir que lo importante que son las emociones y el papel que cumplen en la toma de decisiones, no solo en el hogar, sino dentro de la escuela, y el rol que debe cumplir el docente y los padres en la orientación a los niños para que les permitan mejorar la relación con ellos mismos y con los demás. Entonces, en pocas palabras, nos dice que este, las emociones van a intervenir mucho en la toma de decisiones que se genere en el niño a partir de la fecha, ¿no? Aparte de eso, también vamos a deducir que en cierta manera las emociones van a ayudar a que el niño pueda expresar tanto lo positivo y lo negativo. Y acá hay un punto importante, hay un punto muy considerable, que dice que las tomas de decisiones que el niño pueda aprender en el proceso según las emociones que genere, no solamente son importantes en el hogar, sino también dentro de la escuela. Y el rol que debe cumplir tanto el padre como el docente va a ir de la mano según la orientación que el niño necesite. Pero la primera orientación emocional que va a tener ese niño, ¿dónde lo va a adquirir? ¿Lo va a adquirir en la escuela o en el hogar? A ver, por favor, me levantan su manito arriba o abajo si están de acuerdo. Claro, claro que sí. En ese aspecto va a tener cierto inconveniente, ¿no? Porque el niño, la primera etapa de aceptación, ¿no? En el tema de la aceptación de las emociones, el niño lo va a adquirir primero en el hogar. Primero que todo lo va a adquirir en el hogar. Y ese es un proceso que nos toca a los padres de familia, ¿no? En general, a los que somos papitos, ¿no? Nos va a tocar a nosotros darnos cuenta de la importancia de poder encaminar a nuestros niños, ¿no? En ese proceso, ¿no? Entonces, para eso vamos a tener que concientizar mucho lo que nosotros les decimos a los niños. Si nosotros como auxiliares vamos a trabajar malhumorados, renegados, un poco fastidiados, es justo que nosotros como adultos tratemos mal a nuestros niños o no les tomemos la atención debida porque me siento mal o porque yo estoy mal y no puedo y voy a tener que actuar así de esta manera. ¿Sería justo en todo caso? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sería justo o no sería justo? Claro que no sería justo. Muy bien, Doris. Claro, no sería justo. Muy bien, Yolanda.
Muy bien, no sería justo porque nosotros no podemos mezclar las cosas. Nosotros como auxiliares de educación tenemos que tener ese manejo, esa autonomía de separar nuestros asuntos personales, nuestros asuntos, digamos, no solamente personales, sino también emocionales, ¿no? Y no los podemos mezclar con las actividades laborales y con la dedicación que nosotros tenemos para nuestros niños. Un auxiliar de educación tiene que mentalizar que es una labor de servicio al niño, una labor de servicio de lo que normalmente se necesita para ello. Entonces, en ese proceso, tenemos que siempre tomar en cuenta que nosotros tenemos que darle el respeto debido a nuestros niños, ¿sí? Entonces, para poder concluir este punto, vamos a mencionar que las emociones realmente son ciertas actitudes, ¿no? Que pueden generar, digamos, un proceso de aceptación según a lo que nosotros podamos sentir en ese proceso, ¿no? Entonces, es importante que nosotros identifiquemos que existen diversas emociones y que tienen la finalidad de adaptación al entorno y reacción frente a una situación determinada. Entonces, a las emociones que normalmente llamamos negativas, como el miedo, como ya se les ha expresado, son necesarias porque nos van a ayudar a prepararnos, ¿no? Para cuidarnos o para defendernos o para enfrentar ciertas pérdidas. Y las emociones positivas, pues son el afecto, la alegría, ¿no? Y esa sensación que orienta a sentirnos bien en el proceso de una situación que se presenta. En conclusión, siempre se tiene que corroborar lo que se siente y fomentar la expresión emocional, pero la expresión emocional adecuada. Entonces, para eso nosotros tenemos que a veces estar o pensar con cabeza fría y no reaccionar de manera equivocada, porque si no, vamos a tener, digamos, dificultades que nos puedan, digamos, afectar en el proceso de la actitud que vayamos a tener con nuestro alrededor, ¿sí? Entonces, continuando con este tema tan importante en el área de la educación inicial, vamos a ir al siguiente punto. El siguiente punto es el desarrollo emocional en la educación inicial. Como ya hemos hablado, ya sabemos qué son las emociones, ya conocemos qué son. ¿Y por qué razón tan importante? ¿Por qué razón son tan importantes? Entonces, en este proceso ahora vamos a entender por qué el desarrollo emocional tiene que ser importante en la educación inicial. Vamos a hablar un poquito acá de manera un poco más extensa. En otros países, lo primero que se enseña en un aula es la educación emocional. Pero ¿por qué, Miss? ¿Por qué primero se enseña la educación emocional? ¿Por qué es tan importante para el niño, para el alumno? ¿Por qué es así, Miss? Porque lastimosamente la educación emocional no se aplica en todos lados y debería aplicarse. Pero la educación emocional va a ayudarnos, ¿ya? A que nosotros podamos expresar esos sentimientos tan guardados que tenemos. Ustedes de repente han podido ver algunos casos, quizás, que repercuten mucho en el mundo, ¿no? Hay muchos casos, por ejemplo, de niños, de adolescentes que reaccionan de forma agresiva, ¿no? Que salen, de repente van a las escuelas a dañar a sus compañeros y un montón de situaciones un poco penosas realmente para la sociedad en la cual estamos viviendo hoy en día, ¿no? Pero vamos a darnos cuenta que todos esos procesos emocionales que explotan de alguna u otra manera en esos adolescentes, en esos niños, tiene una raíz, tiene un proceso de aceptación que no pudo darse en su debido momento. Entonces, cuando las emociones no son curadas en su debido momento, no son canalizadas, comienzan a frustrarse, comienzan en cierta manera a tener guardadas, por así decirlo, esas emociones se transforman en acciones negativas, en acciones agresivas, porque lastimosamente en su debido momento no hubo el trato suficiente o no hubo la atención oportuna. Entonces, cuando nosotros tenemos a niños pequeñitos, es un poco más difícil, aunque no crean, comprenderlos y entender qué es lo que le pasa, porque los niños no van a hablar como nosotros hablamos, no van a poder expresar esa situación que viven, esas
esos sentimientos penosos o esos sentimientos alegres que tienen. Ellos simplemente van a reaccionar con su cuerpo según a lo que necesitan. Y es por eso que vamos a aplicar mucho la observación, porque nosotros vamos a tener que aceptar que ese niño no va a hablar exactamente de lo que siente, pero sí va a expresar con su cuerpo qué es lo que quiere decir, qué es lo que necesita él para poder corregir eso que de repente siente en su cuerpecito, en su mente que está por explotar, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un caso de un niño que iba muy calladito, ¿no? A la escuela, muy calladito. Y a mí me sorprendía, ¿no? Porque se veía tranquilo, callado, sumiso, ¿no? Pero un día me acuerdo de que decidimos darle el liderazgo de su grupo de su mesita, ¿no? Para que él pueda imponer, digamos, las normas que se iban que iban a usar para poder trabajar en un trabajo grupal, ¿no? Entonces el niño hablaba, muy calmadamente, hablaba, pero sus compañeritos no le hacían caso. Entonces en un momento comenzó a tirar las cosas, así, delante de todos y a sus amiguitos, ¿no? Obviamente no les cayó a los niños, pero, o sea, lo comenzó a tirar, ¿no? Entonces nosotros, pues, nos alertamos, ¿no? De ser un niño tan tranquilo, tan pacífico, era otro tipo de niño, o sea, definitivamente el niño cambió rotundamente su comportamiento. Entonces dijimos, tenemos que observarlo más, saber qué es lo que está pasando con su desarrollo emocional y por qué razón está actuando de esa manera. Es ahí donde nosotros lo dejamos a un lado para que primero pueda calmarse, porque la idea es que el niño se calme y comenzó a llorar, ¿no? Comenzó a llorar, lo dejamos para que él pueda expresar toda esa situación, digamos, esa tristeza interna que tenía, ¿no? ¿Y qué era? El niño nos contó en pocas palabras de lo que podía mencionar, el niño tenía casi 5 años, ¿no? Pero sí hablaba, de que la mamita pues se estaba separando del papito aparentemente, ¿no? Bueno, en ese momento era aparentemente, obviamente de ahí nosotros corroboramos que sí era así, ¿no? Y la mamita pues ya tenía a alguien más, ¿no? Pero el niño tenía esa frustración, de esa cólera, de esa ira, porque él, en pocas palabras, culpaba a la mamita por ya no tener ese hogar. Pero de ser un niño pues tan tranquilo, ¿no? Y de ser un niño tan, digamos, considerado, estaba cambiando su personalidad. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿El niño estaba cambiando o no estaba cambiando por la situación que estaba viviendo en el hogar? ¿Ustedes qué dicen? A ver, ¿qué reacciones ustedes creen? Claro, Doris, estaba cambiando, claro, Jenny. El niño estaba cambiando, de ser un niño que estaba de repente relativamente tranquilo, el niño ya se estaba transformando en otra persona, con unos sentimientos encontrados ahí, que si no hubiera pasado esa situación, ¿no? El niño, lastimosamente, pues, hubiera seguido quizás con ese sentimiento interno, ¿no? Pero sin embargo, no. ¿Qué pasó con esto? Es que el niño comenzó a expresar, comenzó a hablar, y es ahí donde nosotros, como auxiliares, como docentes de aula, podemos abordar. Cuando tenemos ese tipo de situaciones es que nosotros debemos abordar a tiempo, llamar a la mamita, al papito, buscar un medio de solución, porque nosotros detectamos, ojo, pero no vamos a diagnosticar que el niño de repente está en ese proceso, ¿no? Eso ya lo tienen que ver los especialistas de acuerdo a lo que evalúen, pero sí podemos detectar y podemos orientar qué es lo que el niño necesita para que él pueda tener un proceso de aceptación a lo que ya no va a tener, porque él se va a sentir, obviamente se va a sentir como deslindado, ya va a sentir que ya no pertenece a esa familia, se va a sentir como si estuviera solo. Entonces, eso era prácticamente lo que sentía. Al sentirse de esa manera, él comienza a excluirse, ¿no? A excluirse, y ahí es donde puede entrar la depresión. Y sí, efectivamente la depresión infantil existe, y existe mucho más de lo que ustedes creen. Hoy en día hay altos índices de depresión infantil, que es increíble, increíble realmente.
Sin embargo, gracias a Dios, este niño pues pudo comprender poco a poco, ¿no? El proceso como por el cual estaba pasando la mamita. Siempre es bueno orientar a nuestros niños que tenemos que ser empáticos, pensar en lo que pasa con nuestro papito, con nuestra mamita, por qué razón ha pasado esto, y por qué se ha dado esto, ¿no? Comprender la situación. Por ejemplo, ¿no? La mamita había decidido hacer su vida y ya separarse, porque obviamente pues el papá no era, digamos, lo que ella esperaba para su vida, ¿no? Y ya tenían problemas en el proceso de ya varios años, ¿no? Entonces ya era una relación que solamente transcurría por el tiempo y por la costumbre que había. Sin embargo, el niño pues estaba acostumbrado a que el papá llegaba, lo saludaba y siempre lo veía y estaba ahí. Quizás el papá tampoco tenía interacción mucho con el niño, pero sin embargo sabía que estaba su papá en casa. Y para un niño es más difícil aceptar estos tipos de procesos y a veces ellos no lo manifiestan, a veces ellos no lo dicen, simplemente lo tienen, lo tienen, lo tienen, y cuando crecen en la adolescencia es cuando explotan y dicen, no, yo me acuerdo porque cuando yo era niño me pasó esto, me pasó aquello, tú no hiciste nada, mamá, pasó esto, y mira papá, tú me trataste así, me trataste así. Es ahí donde ellos ya comienzan a hablar porque ya se sienten que pueden responder ante cualquier situación que se presente. Se sienten ya con el poder que necesitan para poder interactuar, para poder expresar eso que les duele, ¿no? Pero sin embargo, cuando los niños son muy pequeñitos, ellos no lo pueden hacer y tienen ciertos rasgos que ellos presentan para poder expresarlos, como ya les había mencionado. El cuerpo habla cuando la boca no puede hablar. Entonces, en cierta manera, cuando el cuerpo habla de esta manera, tenemos que siempre tener mucha observación. Los auxiliares de educación tenemos que siempre estar muy a la vanguardia de la observación en los niños menores, para todo tipo de circunstancias y de situaciones. Recordemos que el apoyo emocional es algo que debe darse en las escuelas de manera consecutiva. No solamente es una vez o dos veces, ¿no? Obviamente no todas las escuelas ese, ese plan, digamos, o esa posibilidad de poder tener esas atenciones oportunas. Pero nosotros como auxiliares, como docentes de aula, podemos hacer cosas muy pequeñas que pueden cambiar la vida de esa personita tan pequeñita y que a lo largo de nuestra vida vamos a sentirnos bien porque este proceso se dio y porque hiciste lo que pudiste hacer y lo que estaba a tu alcance, ¿sí? Entonces, ya hablando de este punto, vamos a concientizar y vamos a considerar que las emociones dependen de cada persona y sus vivencias. Por eso es que les estaba contando este caso. Es porque es muy importante aprender a reconocerlas y gestionarlas desde pequeños. Trabajar la educación emocional desde la etapa de la educación infantil favorece el desarrollo de los niños, mejorando su forma de relacionarse con los demás, así como el bienestar personal, y creando las bases necesarias para utilizar a lo largo de los años, ¿no? Para que puedan utilizarla a lo largo de los años. En esta etapa, las emociones pueden ser trabajadas mediante la expresión del alumnado, permitiendo que verbalice sus sentimientos, de identificación propia y ajena, descubriendo formas de reconocer los distintos tipos de emociones de las personas, ¿no? La relación entre las emociones y las situaciones, con cuentos, actividades en las que se observen que una situación da lugar a una emoción, así como establecer ellos mismos las relaciones posibles. Comenzar por las emociones básicas, alegría, tristeza, ira, miedo y asco. Y adaptar las actividades y materiales a las características del alumnado al que se dirige. Establecer rutinas diarias para la expresión emocional con la finalidad de identificarlas y verbalizarlas. Establecer comunicación con las familias para compartir el aprendizaje de la escuela y también fuera de ella, ¿no? El conocimiento e identificación de las emociones es importante para el desarrollo del autoconcepto y la autoestima. Otro de sus beneficios serían la mejora de la autonomía, aumenta la responsabilidad, establecer y gestionar las relaciones sociales, refuerza la habilidad de empatizar, resolver conflictos y llegar a acuerdos. Entonces, cuando nosotros tenemos una buena canalización de las emociones en nuestros niños, vamos a poder mejorar y vamos a poder obtener los beneficios antes mencionados, ¿no? Entonces, normalmente nosotros cuando estamos en este proceso de las aulas, a los niños tenemos que enseñarles qué son las emociones
¿Y cómo podemos identificarlas? ¿Y qué nombre lleva cada emoción? Es por eso que nosotros podemos trabajar en el aula con cuentos, con teatro, con eh, títeres y con varias actividades las cuales nos permitan a nosotros dar a conocer y encaminar y guiar apropiadamente a nuestros niños qué son las emociones y cómo puedo yo expresar esa emoción, ¿no? Entonces, obviamente, tú a un niño pequeño no le vas a decir, mira, si tú te sientes triste, me dices, él no sabe qué es la tristeza, él no sabe qué es la felicidad todavía, no sabe qué es la ira, no sabe qué es el miedo. Entonces, en ese proceso, para que ellos conozcan esas emociones, van a tener que ir poco a poco conociéndolas, adaptándose a las situaciones que tienen y que ellos viven. Entonces, el niño también va a adquirir esas emociones según las vivencias que tenga, según las vivencias, según las experiencias que tenga. Entonces, es muy importante que nosotros consideremos el hecho de que el desarrollo emocional en la educación inicial es un trabajo muy arduo, es muy duro y muy encaminado. Tenemos que tener todos eh, las características propias que necesitemos para poder ayudarlos a identificar estas emociones. Una vez que las identificamos, vamos a observar y vamos a poder detectar qué es lo que vamos a ir trabajando con cada uno de ellos, ¿no? Voy a repetir de nuevo lo que ya normalmente hemos hablado, pero en las clases anteriores. Cada niño es un mundo diferente, por ende, a cada niño nosotros vamos a poder evaluar, vamos a poder detectar, vamos a poder observar, porque no todos van a ser iguales. Cada quien viene de hogares distintos, viene con ciertos pensamientos, con ciertas costumbres. Entonces nosotros tenemos que hacer un mapeo grupal de todos nuestros niños y qué grupos de niños tenemos, ¿no? Y a qué grupos van a ir orientados para poder nosotros planificar un trabajo oportuno y así abordar a tiempo en el tema de las emociones, ¿sí? Continuando ahora con nuestro, nuestro tema del día de hoy, vamos a aprovechar a mencionar ya las técnicas para gestionar las emociones en la etapa infantil. Si bien es cierto, ¿no? Tenemos varias técnicas, ¿eh?, que nosotros podemos gestionar dentro del proceso de la educación infantil. Pero esas técnicas de gestión de emociones nos va a ayudar a nosotros a poder persuadir a nuestros niños según lo que ellos vayan a necesitar en el proceso. Dentro de un aula nosotros tenemos que saber aplicar ciertas técnicas que nos puedan ayudar a atender o a abordar a tiempo cualquier episodio que pase con nuestros niños, ¿no? Entonces, una de las técnicas conocidas es el globo, ¿no? Para momentos de enfado, por ejemplo, ¿no? Cuando el pequeño puede utilizar un globo e imaginar que tiene uno, dependiendo de la edad y característica del alumnado, claro está, ¿no? Consiste en hincharse y después soltar un poco el aire poco a poco para relajarse. Cuando el niño, por ejemplo, está en una situación en la cual se siente un poco enojado, un poco fastidiado, tenemos que hacer que, por ejemplo, comience a aspirar un poco el aire, ¿no? Y de ahí luego a retenerlo y poco soltarlo poco a poco, lo que normalmente nosotros conocemos como inhala y exhala. Entonces, pero para ellos va a ser un poco complicado identificar cómo se llama ese proceso. Entonces, nosotros como educadores, ¿no?, como auxiliares de educación, vamos a poder propiciar esta técnica y vamos a poder realizarla. También tenemos la técnica del semáforo, ¿no?, que es enseñar los 3 pasos a seguir ante una situación de enfado. Primero con el color rojo, parar, después con el color amarillo, reflexionar, dependiendo de la edad, puede ayudar al maestro, ¿no?, con preguntas guiadas hacia la reflexión de la situación y buscar formas de arreglarlo. Y finalmente con el color verde, para realizar la acción elegida para tranquilizarse. Entonces, en este proceso nosotros, por ejemplo, ¿no?, podemos preguntar a nuestros niños, ¿cómo me siento hoy? Obviamente que para eso nosotros ya tenemos que ir indicándole a nuestros niños qué significa cada color y con qué sentimiento va a ir orientado, con qué emoción, mejor. Entonces nuestros niños van a poder identificarlo y poco a poco van a ir aprendiendo que cuando yo me sienta muy enojado, voy a ir y voy a tocar el semáforo color rojo.
Cuando yo ya sienta que se me está pasando, pero que necesito reflexionar un poquito más y darme cuenta qué es lo que estoy haciendo, voy a ir a tocar el lado amarillo. Y cuando yo ya quiera optar por una acción para poder tranquilizarme, voy a tocar la opción verde, ¿sí? Entonces, son ciertas técnicas que ustedes las pueden propiciar de diferentes maneras, ¿sí? Y va a depender de ustedes cómo lo puedan trabajar. Pero nosotros les estamos dando los alcances generales para que ustedes puedan aplicarlo según a la necesidad que tengan, ¿sí? Otra de las técnicas para gestionar las emociones es la zona de la calma. Establecer en el aula un espacio diseñado por el alumnado en el que haya un material especial para cada uno que les ayude a tranquilizarse en momentos de enfado. ¿Por qué nosotros aplicamos mucho en los momentos de enfado? Porque estos momentos de enfado suelen ser muy recurrentes en los niños. ¿Están tristes? Se van a sentir enfadados. ¿Están enojados? Se van a sentir mucho más enojados. ¿Sienten celos? Van a estar enojados. Si sienten que de repente algo no está bien con ellos, se van a sentir enojados. Entonces, en cierta manera, el calmar el enfado en los niños es una forma de canalizar que esa emoción pueda ser controlada, ¿sí? Ahora, cuando suele pasar en esta zona de calma, normalmente podemos trabajar con unos squishies. No sé si conocen el famoso término squishies. Son unos, como unos pomponcitos o como unos, que son de gomita o de silicona. Y hacemos que los niños puedan trabajar como si fuera una motricidad fina en la mano, como presionándolo, ¿no? Y hacer que poco a poco ellos puedan, digamos que trabajar ese enfado, ¿no? Hasta que ellos ya sienten que pueden estar tranquilas o pueden estar tranquilos, ¿no? Y ahí va bajando un poco ya su temperamento, ¿no? Que van teniendo en ese momento. Otra técnica para poder gestionar, digamos, las emociones es la música, ¿no? La música, vamos a utilizar diferentes canciones o sonidos que hagan sentir emociones distintas y bailar al ritmo también relacionando normalmente canciones con expresiones faciales, ¿no? Entonces, en este punto nosotros podemos aplicar canciones ya conocidas, de repente podemos inventar algunas, o podemos trabajar con ellos mismos inventando estas canciones, para que ellos puedan decir, ¿cómo voy a expresar mi tristeza? ¿Cómo voy a expresar mi felicidad? Entonces, en cierta manera, se puede trabajar de esa forma, ¿no? Otra técnica para poder gestionar las emociones en la etapa infantil es las técnicas de los cuentos, ¿no? Aprovechar los beneficios de los cuentos infantiles para conocer e identificar emociones y situaciones que los producen, trabajando desde esos cuentos mediante juegos y actividades que ayuden a comprenderlos. La educación emocional ha cobrado una gran importancia con el paso de los años, hasta el punto que actualmente se trabaja desde los centros escolares e incluso algunas comunidades que han hecho que sea obligatoria. Esto se debe a que su desarrollo posee numerosos beneficios para los niños y favorece el crecimiento personal. En cierta manera, trabajar y aplicar el tema de las emociones con niños pequeños van a ayudar a poder desarrollar oportunamente toda clase de actividades y toda clase de aprendizaje, porque recordemos que por más que se trabaje con emociones, vamos a poder jugar con nuestros niños y vamos a poder aplicar el aprendo jugando, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a nuestro siguiente punto. Antes de pasar a este punto, ¿ya? Vamos a trabajar un pequeño test, ¿ya? Sobre las emociones. Voy a compartir el enlace con ustedes en el chat para que nosotros podamos obtener siempre un aprendizaje requerido por cada clase. Recordemos que clase dictada, clase aprendida. Así que mientras que nosotros aprendamos mucho más, vamos a poder darnos cuenta de cómo vamos aprendiendo y qué tan importante es saber ciertas teorías que nos ayuden a nosotros poder aplicarlas en aula, ¿sí? Así que pueden iniciar, ya pueden hacer, en todo caso pueden ir ya uniéndose, ¿no? Mediante este enlace para que nosotros podamos trabajar ya el tema de la prueba que tenemos para el día de hoy.
Este test es muy importante, nos va a ayudar a poder conocer parte de lo que realmente debemos saber de las emociones. ¿Sí? Voy a mandar otra vez el enlace porque creo que están entrando. ¿Ya? Así que por favor, chicos, chicas, voy a esperar que se unan para poder darle inicio a en la actividad del día de hoy. Porque luego de este test vamos a tener el siguiente punto, ¿no? Es el rol del docente auxiliar en las gestiones en la gestión de las emociones. Pero para esto nosotros tenemos que primero desarrollar el test, ¿no? Que estamos ahorita que se ha mandado en el chat, para poder ver qué tanto ya voy conociendo sobre las emociones, ¿no? Y qué puntos importantes voy a seguir yo aplicando en el aula, siendo ya un auxiliar de educación orientada al nivel inicial. A ver, chicos, somos 46 personas, ya podemos ir uniéndonos para que podamos participar en esta prueba del día de hoy. Es un pequeño test, así que en este pequeño test vamos a darle inicio en unos minutos mientras ustedes se van uniendo, ¿sí? Vamos, chicos, a ver, 6:40 doy por inicio el test, ¿ya? Ya pueden empezar, ya pueden unirse, perdón, para darle iniciar, ¿sí? Ya les queda más de un minuto para que se puedan unir al test, a la pequeña prueba del día de hoy, y así podamos nosotros ya evidenciar qué es lo que voy a ir aprendiendo básicamente el día de hoy, ¿sí? Un minutito más y le doy a empezar para que ustedes puedan ya resolver este pequeño test. La idea de poder generar actividades dentro del aula es una forma de aprendizaje constante, ¿no? Que nos va a ayudar a nosotros a poder aplicar y desarrollar lo que estamos hablando en el momento. Y es importante que nosotros podamos resolverlo porque eso nos va a permitir también ver en qué nivel estoy y qué tan importante es que yo aprenda ciertas teorías, ciertos puntos dentro de la educación. Educación es un punto, es un tema muy extenso. La educación inicial es una carrera y un puesto laboral el cual te va a gestionar aprendizajes siempre a la larga, porque vamos a aprender siempre teorías nuevas, cosas nuevas. A lo largo de la vida se van a ir implementando nuevas estrategias y nuevas formas de cómo nosotros podemos evidenciar o podemos encaminar a nuestros niños y evidenciarles también a ellos la importancia que es una crianza y un crecimiento positivo en nuestros niños. Muy bien, ya le voy a dar iniciar a la prueba. Pueden todavía unirse, así que no se preocupen. Así que vamos, ya pueden por favor responder su test. Así que en ese aspecto vamos a dar unos 3 minutitos, 4 minutitos para que puedan ir desarrollando ya el test. El test que ya hemos empezado, ¿no? Que viene a ser sobre las emociones. A ver, tengo a Omar, tengo a Lucy, tengo a Jocelyn, tengo a Cintia, Margarita, Caterine, uy, tengo a varios de verdad. Qué bien, chicos, muy bien por participar y siempre tratar de avanzar y aprender y querer eh, desarrollar un aprendizaje, ¿sí? Luego vamos a tener que desarrollar este punto importante, ¿no? Que es el rol del docente auxiliar en la gestión de las emociones. Primero que todo, tenemos que nosotros evidenciar qué tan importante es conocer cuál es el rol de nosotros en las emociones de nuestros niños y por qué es importante que nosotros podamos considerar el hecho de poder enseñarles poco a poco cómo pueden dominar ciertas emociones.
No te preocupes, Karen, si ya acabaste no hay ningún problema. Y si no puedes entrar, no hay ningún problema, porque van a haber otros test, también ya vamos a trabajar en nuestra cuarta, quinta y sexta sesión, ¿sí? Recordemos que después de esto, en su quinta sesión, creo, vienen a tener el tema de la evaluación final, ¿no? Entonces la evaluación final siempre viene con todo, ¿no? Con todas las preguntas relacionadas a todo lo que estamos viendo en cada clase. Si no puedes entrar o no pueden entrar, no se preocupen, chicas, porque poco a poco nosotros vamos a ir conociendo un poquito más de estas plataformas y vamos a poder interactuar ya conociendo el tema de las preguntas y los test en línea, ¿sí? A ver, ya nos va. A ver, Cintia ya terminó. Ya tengo a Omar, que también ha terminado. Muy bien, chicos, vamos, vamos. Erine, tengo a Héctor, a Elizabeth, que ya terminó. Muy bien. 2 minutitos más y cerramos la prueba. En pocas palabras, chicos, las emociones eh, suelen ser una de las partes más importantes del ser humano. Y va a trabajar muy de la mano con el cerebro humano, ¿no? Con nuestras sensaciones, con nuestros pensamientos. Entonces es muy importante que nosotros tengamos la habilidad de poder dominar en cierta manera, poco a poco, ciertas emociones que nos pueden de repente jugar una mala pasada en algunas situaciones, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros podemos aplicar la inteligencia emocional. La inteligencia emocional pues va a ir acorde a cómo nosotros podemos manejar las emociones dependiendo de la situación en la cual se presenta. Y es muy importante que nosotros podamos abordar a tiempo si es que vemos que hay alumnos o hay niños que puedan perder el control fácilmente, ¿no? Y eso también nos va a ayudar a nosotros a poder controlar. Por ejemplo, ¿no? Últimamente se ha visto muchos casos en los cuales los niños están llevando pues hasta armas a la escuela, ¿no? Están con ciertos problemas que generan una propia ira, generan como que una situación de, digamos, de abandono en cierta forma, porque no hay una supervisión oportuna de nuestros niños. Y a veces buscan tanto la aceptación y buscan tanto querer pertenecer a un grupo social, en cierta manera se sienten ellos desplazados. Y al sentirse desplazados, ellos quieren, como sea, tratar de abordar ese punto y tratar de liderar, digamos, esos grupos, ¿no? O dar a entender que nadie puede meterse con ellos, ¿no? Entonces, en pocas palabras, a veces no medimos ciertas situaciones y ellos todavía están en crecimiento, ¿no? Y estamos hablando ahorita, por ejemplo, en el aspecto de los niños y adolescentes, ¿no? En primaria, secundaria. En los colegios iniciales también ha habido casos de niños que vienen pero con una ira, con un dolor, con alguna sensación muy triste, que vienen a fomentar la violencia con otros niños pequeñitos, los niños pequeños dentro del área. Y eso ha llamado la atención en muchos aspectos a muchos psicólogos, psiquiatras a nivel mundial. Hoy en día la situación emocional en las personas en general no está siendo abordada a tiempo y eso es algo que nos está perjudicando a todos como sociedad. Entonces nosotros como auxiliares de educación, como docentes, tenemos que conocer cuáles serían las cuestiones más importantes que debemos tomar en cuenta. Y no solamente que quede en un papel plasmado, sino también aplicarlo sabiamente y poco a poco. Obviamente en el proceso todos vamos a cometer el error de dejarnos llevar por algunas emociones sin medir las consecuencias. Pero a veces tenemos que poner de nuestra parte y estar cabeza fría ante ciertas situaciones que se presentan en el aula, para que nosotros podamos abordar adecuadamente. ¿Sí? Entonces, vamos a dar ahora sí finalizar a nuestra prueba del día de hoy. Muchas gracias a todos los que han participado, que son 29 alumnos que han participado. Muy bien, muchas gracias. Y vamos a dar finalizar y vamos a eh,
Muy bien, chicos. Tengo a Yolanda, tengo a Omar, Caterina, Rosario, Yario, Esmeralda y un montón de estudiantes más, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes por su participación activa. Vamos a darles unos pequeños aplausos porque definitivamente hay que celebrar cada logro que uno realiza. Y los que no han podido ingresar, no se preocupen, chicos, porque ya están aprendiendo, están aquí en el aula, están activos, están escuchando. Y yo sé que están escuchando y que están activos. ¿Por qué? Porque yo veo sus interacciones. Entonces es muy importante que vayamos interactuando también para poder definir qué tal te parece, qué tanto, pues estás atenta también a nuestras clases, ¿no? Y sobre todo poner en práctica, chicos, chicas, hay que poner en práctica. Y todo lo que nosotros hablamos aquí en clase, una clase tiene que ser debatida, tiene que ser interpuesta, tiene que ser preparada y también tiene que ser absorbida por el alumno. El alumno tiene que absorber las pautas o las partes más importantes de una clase. Y es por esa razón que yo les felicito mucho a ustedes porque están muy activos realmente y sé que están escuchando de manera activa nuestras clases. Ahora sí, chicos, vamos a hablar ahora sobre el rol docente o del auxiliar en las gestiones de las emociones. Ya habíamos hablado que en las escuelas están suscitándose ciertas situaciones. Pero, ¿cómo voy a gestionar yo esas emociones en mis niños? ¿Cómo puedo yo más o menos tratar de interactuar, tratar de poder realizar o aplicar algunas metodologías que puedan ayudarme a cumplir mi labor, que es tratar de enseñar con amor, con dedicación y sobre todo con la perspectiva de darle a nuestros niños una fuente, digamos, positiva para que ellos se sientan bien, ¿no? Entonces, el objetivo de la educación es orientar y formar estudiantes emocionalmente competentes, capaces de reconocer y manejar sus propias emociones. Por ende, el docente o auxiliar de educación emocionalmente instruido es el encargado de preparar e instruir al alumno en las diversas competencias y hacer que conozcan sus propias emociones. Es importante que los alumnos desarrollen su autocontrol y la capacidad de transmitir de forma adecuada sus sentimientos hacia los demás. Por tanto, un profesor o auxiliar debe estar preparado para asumir los retos y necesariamente ser emocionalmente competente. Solo así será capaz de adquirir nuevos conocimientos y utilizar nuevas herramientas metodológicas que le ayudarán a cumplir con su labor, teniendo una buena estructura de valores y debe de tener cierto dominio de sus emociones. Entonces, chicos, con todo lo que nosotros hemos mencionado ahorita, en este párrafo que hemos hablado en el día de hoy, ¿qué es lo que nosotros podemos dar a entender? Que un docente tiene que estar en la capacidad mental, en la capacidad psicológica de poder dominar ciertas emociones para que pueda tener un buen cumplimiento de su labor. ¿Qué cosa quiere decir con eso? Obviamente todos somos humanos y todos vamos a tener en algún momento un punto de quiebre, ¿no? Pero la idea es que tú como docente en el aula no mezclas las situaciones, no puedes tú mezclar las cosas. Por eso yo al comienzo les decía, ¿no? Que un auxiliar no está bien que de repente llegue con sus problemas y sus cosas y porque tiene problemas o porque algo le pasó, se la agarra con los niños. O por ahí le cayó un niño mal y me la agarro con él pues el día de hoy. Y eso está muy mal. A veces no sabemos qué tanto daño podemos hacer a nuestros niños. ¿Sí? Entonces tenemos que considerar que depende de nosotros, de cómo tratemos a nuestros niños pequeños, cómo ellos se van a ir desenvolviendo emocionalmente. Recordemos que los niños en educación inicial a veces ponen de figura a la profesora, al auxiliar, y se sienten tan identificados con ellos o con ellas, ¿no? Que ellos sienten la necesidad de poder ser como ellos. Es más, vas a encontrar hasta niños, ¿ya?, que decidan hablar como tú hablas, que deciden expresarse de la misma manera que tú te expresas. Y a veces yo he tenido casos en que tenía alumnitas, no niñas, que a veces la mamá iba después de tiempo de repente a conocer la situación de su niña, ¿no? O en alguna actividad de repente, y me decía, ¿no? Y me acuerdo que las mamitas me miraban, ¿no? Y me decían, ay, mi hijo está hablando casi como usted, ya usa palabras que no la había escuchado antes, me decía.
Le digo, de repente, por lo que siempre constantemente les paramos hablando, entonces debe ser por eso, ¿no? Me dijo, sí, Miss, debe ser, ¿no? Entonces, en cierta manera, los niños también buscan a quién imitar, también buscan con quién ellos sentirse a gusto. Y puede ser que también busquen al auxiliar o al docente. Es por eso que es muy importante nuestro comportamiento delante de nuestros niños. Es muy importante que nosotros podamos estar emocionalmente preparados para la situación que se nos presente. Entonces, para asumir el reto de poder manejar un aula, necesariamente tenemos que tener ciertos conocimientos y tenemos que tener estas metodologías activas que nos permitan a nosotros desempeñarnos en el aula oportunamente y abordar cualquier situación que se presente con nuestros pequeños, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de las consideraciones en el desarrollo de las emociones en el nivel inicial. Hay ciertas consideraciones que tenemos que tener, ¿no? Con nuestros niños pequeños. Y tenemos que también comprender que cada niño es diferente y que tenemos que propiciar y facilitar mucho el trabajo de las emociones con nuestros niños, ¿no? Entonces, para poder explicar este punto, vamos a mencionar lo siguiente. Para facilitar el trabajo de las emociones en el nivel inicial, se proponen diferentes estrategias que permitirán a los niños reconocer sus emociones y de los demás. Identificar las emociones positivas y negativas y tratarlas es muy importante porque estas actividades van a desarrollar la confianza, la integración y el apego entre los niños y los maestros. Entonces se sugiere tener en cuenta lo siguiente. Es importante que nosotros consideremos, ¿no?, encontrar actividades que promuevan la conciencia corporal y compararlas con sentimientos como la sensación de que el estómago ruge, se siente vacío por dentro, la cabeza da vueltas. Es una manera de enseñarle a su hijo cómo el cuerpo y las emociones están completamente conectadas. Y algo que es muy importante, como les mencionaba a ustedes, cuando la boca no habla, el cuerpo habla. Entonces, evidentemente podemos decir que la mente y el cuerpo están conectados o no. ¿Ustedes qué dicen? ¿Están conectados? Claro, Doris, muy bien, Isa, claro que sí, Cintia, están conectados. Entonces, por ello es muy importante que nosotros consideremos qué tan importante es que el niño esté bien anímicamente, pero también físicamente. Entonces, cuando el niño está bien en el entorno físico y en el entorno emocional, ese niño está completamente activo y se siente muy bien. Entonces, de igual modo es importante que los niños entiendan la importancia de la calma y aprender a autorregular su conducta. Entonces, muchos niños en la etapa de educación inicial no controlan sus conductas, no controlan sus emociones. Y hay ciertas actitudes que realizan, las cuales para unos de repente serán, ¡ay, qué gracioso! Pero para otros no es que sea gracioso, porque cada actitud o cada comportamiento que ellos puedan tener según a lo que ellos observen también a su alrededor, ¿ya?, puede conllevar a que se realice o que se considere una falta de respeto, lo cual de repente en su momento él no va a comprender y nosotros quizás lo vamos a ver como algo muy, ay, como que, ay, qué tierno, aprendió, por ejemplo, ¿no?, a decir lisuras. Qué tierno, mira, se le ve bonito. ¿Ustedes creen que es correcto que un niño menor de 5 años se exprese de forma errónea? ¿Ustedes creen que es correcto? Claro, no, no es correcto. Claro que sí, está mal, no debería ser correcto, ¿no? Entonces, los niños tienen que hablar según a cómo ellos comprendan las cosas, pero también hacerles concientizar qué tan importante, ¿no? Qué tan importante es que vayan empezando a comprender sobre lo bueno y lo malo y la toma de decisiones que vayan a tener al respecto. Entonces, de esta forma, al modificar su estado físico, también pueden cambiar el emocional, nos dice acá el PPT. Por ello es imposible llevar a cabo actividades de relajación, como respiraciones lentas y profundas, que les permita calmar y dejar el estrés a un lado. Evidentemente, cuando nosotros
podemos ayudar a nuestros niños a que se calmen, a que respiren, por ejemplo, ¿no? Hay niños que a veces se pelean entre ellos. O la amiguita se peleó con la amiguita, se siente mal, llora, la otra, no, es que ella no me miró, no, que ella me quitó, no, que ella esto. ¿Qué debemos hacer nosotros? Tenemos que ser imparciales y poner siempre un punto claro en esa relación tóxica que se está dando entre las dos o entre los dos. Entonces tenemos que aprender a calmarlos. A ver, primero nos calmamos, respiramos profundamente, luego tomamos un poquitito de agua y respiramos. Les enseñamos a que, para que sepan que ante cada actividad, ¿no? Ante cada discusión, ante cada situación, es importante pensar con cabeza fría y entender qué tan importante puede ser que el niño acepte que necesita calmarse, porque él en su cabecita va a comprender de que definitivamente en ese proceso, ¿ya? Va a poder aceptar, va a poder darse cuenta que puede mejorar y que en lo que está pasando no es necesario que de repente lo le genere un malestar, sino que al colegio, ¿no? Ella tiene que pensar que va a ir a socializar con sus amiguitos, a estudiar, a jugar, a relajarse, a aprender cosas nuevas. Entonces, para ello nosotros tenemos que siempre ver la forma de considerar que estas técnicas de relajación, estas técnicas de autorregulación de conducta, nos va a ayudar en el nivel inicial. Si tú como docente, como auxiliar, puedes ir dominando de forma muy sutil a tu grupo de alumnos, no vas a tener problemas, porque al contrario, ellos te van a ver a ti como una persona líder, como una persona que puede ayudarlos en el momento en el cual se sientan mal, ¿no? Entonces, otra consideración que también es importante que tomemos en cuenta es que los niños, ¿no? Entiendan la importancia de estar tranquilos y aprender a autorregularse, ¿no? O autorregular su comportamiento. De esta forma, al cambiar su estado físico, pueden cambiar también su estado emocional, ¿no? Entonces, otra forma también, otra actividad, es invitar a los niños y niñas a expresar sus sentimientos. Esto se puede hacer a través de los colores, reconociendo los sentimientos propios o ajenos, jugando juegos para expresar y nombrar emociones, dejar que las entiendan a través de las acciones y adivinar cuáles son. Esto ayuda a entender sus propias emociones y la de sus compañeros. Por ejemplo, nosotros podemos hacer una ronda de emociones. Las rondas de emociones, por ejemplo, se realizan primero identificando, ¿no? A ver, si yo me siento enojado, voy a levantar el color rojo. Si yo me siento muy feliz, voy a levantar el color amarillo. Si yo me siento de repente, en un ejemplo, me siento un poco triste, pero me siento mal, voy a levantar el color, digamos, azul. Si yo me siento cansado, no quiero hablar con nadie, me siento como un poco desanimado, pero no triste, sino desanimado, voy a levantar el color verde. Si yo me siento muy nervioso, muy ansioso, que no sé qué tengo, que algo pasa conmigo, que no sé qué, voy a levantar el color morado, por ejemplo, ¿no? Entonces, reunir a tus niños y vamos a ir jugando con los colores ante ciertas actividades que me permitan a mí identificar qué es lo que le pasa a mi niño. Por ejemplo, a ver, Carlita, por ejemplo, ¿no? Dime, ¿cómo te sientes hoy? De repente levanta por ahí el morado. Y yo le digo, ¿y por qué has elegido el morado? ¿Por qué te sientes así? Y van a ellos a expresar poco a poco, no sé, Miss, por qué me pasa esto, porque yo siento no sé qué, y a veces te dice que yo siento algo así como que no sé, que quiero gritar o que quiero, me siento así. Entonces los niños a veces lo expresan de esa manera. Ese es el punto clave cuando ellos empiezan a expresar, de poder nosotros mandarlos a la zona de calma o bien interactuar con ellos para que se puedan calmar propiamente y poco a poco sentirse más relajados y más tranquilos, ¿sí? Entonces, ese tipo de consideraciones decidí colocarlo porque es muy importante que ustedes lo conozcan y lo puedan aplicar de forma adecuada. Nuestros niños de hoy en día necesitan mucha atención de los papitos, de las mamitas, y necesitan, obviamente, ¿no? Ver la forma de poder
ayudarlos en este proceso para que ellos poco a poco puedan comprender qué tan importante es que nosotros estemos atentos a ellos y eso nos den a nosotros digamos, la habilidad de poder manejar a nuestro grupo de alumnos, ¿sí? Ahora, en este último punto, bueno, penúltimo punto, vamos a ver sobre las estrategias en el nivel inicial para el desarrollo de las emociones. Miss, ¿cómo que estrategias? ¿Por qué, Miss? ¿Por qué vamos a ver las estrategias? ¿Por qué nos va a ayudar? ¿En qué nos va a ayudar las estrategias? Bueno, hay ciertas estrategias que a veces se aplican para que nosotros podamos conocer a nuestros niños y podamos aplicarlos de forma adecuada y así ver qué es lo que le falta a mi niño. Por ejemplo, dentro de estas estrategias nosotros podemos aplicar el así soy yo. Para realizar esta actividad se invita a los niños a dibujarse a ellos mismos y dibujar los juguetes con los que se sientan cómodos definiéndose a sí mismos. Entonces, después de dibujar el retrato, cada niño tendrá un tiempo determinado para que explique qué dibujó y por qué de cada componente. Un buen ambiente en el aula es beneficioso, así como las buenas relaciones sociales basadas en el entendimiento mutuo. Es importante enfatizar que la voz de cada niño necesita ser escuchada por cada uno de nosotros para que se sienta importante y valorado por los maestros y compañeros. Entonces, cuando nosotros aplicamos esta estrategia, vamos a poder conocer qué es lo que pasa con mi niño, por qué razón dice que es así, y qué es lo que le gusta, y por qué le gusta ese tipo de cosas. Entonces vamos a poder evaluar ya en el plano psicopedagógico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con mi niño? ¿Por qué razón de repente reacciona de esta manera? ¿Por qué razón no está haciendo ciertas cosas? Porque vamos a ir conociéndolo. Entonces, es importante considerar también que todo niño debe ser escuchado por los adultos. Hay, por ejemplo, yo he visto que hay papitos que cometemos el error, bueno, varios, porque cuando somos papitos a veces quizás en el mismo momento no medimos, pero cometemos el error de que a veces nuestros niños nos están hablando y nosotros le decimos, ay, espérame un ratito, que estoy ocupado, o estoy ocupada. Ya, sí, está bien, muy bien, muy bien. Entonces, ese niño está siendo escuchado atentamente, ¿sí o no? ¿Cómo se está sintiendo? ¿Se está sintiendo bien o mal? ¿Se está sintiendo triste, sí o no? ¿Se está sintiendo triste ese niño? Porque ese niño va a comenzar a darse cuenta que no le están tomando la atención de vida, que no está teniendo esa actividad que él necesita para que sea comprendido, ¿sí? Entonces, es muy importante para eso. Obviamente hay niños que, por ejemplo, no comienzan en el proceso de que ellos ya quieren toda la atención para ellos, pero tras ese comportamiento hay un trasfondo de soledad. Entonces es ahí donde nosotros nos damos cuenta y sabemos qué es lo que podemos aplicar. La próxima estrategia que tenemos es de abrazos musicales. El propósito es relacionarse con los integrantes del aula, enriquecer la interacción social y para eso vamos a utilizar instrumentos musicales o un tambor. Los participantes tocan la música mientras que bailan en el aula. Tan pronto como la música se detenga, todos se abrazan y la música luego continúa y luego lo pueden seguir bailando. Entonces la opción es que puedan de repente bailar en pareja si desean o en grupo o solamente bailar de forma libre. Por ejemplo, no podemos aplicar esto con la música. Hay una canción muy bonita que a veces se utiliza mucho, que es la canción Congelados. Entonces el niño está bailando y de pronto congelados, pero la idea no es que se quedan parados, sino la idea es que se queden congelados juntos. Entonces, el que se mueve, ¿no? O que no se ha podido agarrar a su grupo de amigos, va a ir a la silla a esperar una nueva oportunidad. No es que perdió, por ejemplo, no le podemos decir a nuestros niños que perdió, sino que va a esperar una nueva oportunidad y así sucesivamente. Pasa una ronda y luego podemos volverlos a incluir para que ellos sepan que ante cada proceso que de repente no les salga como se espera, ellos van a tener la oportunidad de volver a empezar. Esa es la idea de que en el trasfondo se le enseña a los niños que siempre puede haber una segunda oportunidad, siempre y cuando yo me la merezca. Y siempre y cuando yo sienta que pueda realizarlo o se me den la oportunidad de poderlo hacer. ¿Sí? Entonces, otra estrategia que es también sumamente importante es la estrategia de la gran tortuga, que es enriquecer las relaciones sociales, buscar y brindar ayuda, aprender a resolver problemas,
juntos con otros y buscar ayuda cuando sea necesario. Ya vamos a necesitar una almohada. Desarrollo. Se pueden jugar juegos en el espacio psicomotor o en el aula. En el aula, en el mismo aula de educación inicial o de la simulación también. Le podemos decir, podemos usar lo que es una llama como Shelby, pero que acá tiene otro nombre también. Dependiendo del tamaño del colchón, los niños se dividen en grupos de 4 o de 10 y las extremidades de los niños están cubiertas como si fueran un caparazón de tortuga. Entonces, en lugar de agarrarlo y hacer que se muevan en cierta dirección o que continúen por cierto camino, tienen que tratar de agarrarlo. Entonces, la forma de este juego es bien fácil. Sentamos a los niños en la colchoneta, ¿no? Y los niños van a hacer como si fueran tortuguitas con su mantita, ¿no? Entonces, en cierta manera, la idea es agarrar a cada niño, ¿no? Que se va a mover de alguna u otra manera y comenzar a preguntarles, ¿no? ¿Cómo se sienten? ¿Qué es lo que necesitas para que te ayude? ¿Necesitas ayuda? Puedes venir conmigo, ¿entiendes? Entonces, así el niño va a empezar a buscar interacción. Por ejemplo, no hay un niño que dice, yo quiero que mi amigo me ayude, porque él es mi amigo, dice. Porque sí dice, ¿no? Él es mi amigo, dice. Entonces, el niño va a ir al otro niño, pero la idea es que lo haga como si fuera una tortuguita y lo haga lentamente, no rápido, para que entienda que en este proceso de la vida tenemos que ser pacientes. Cada estrategia tiene un punto importante a considerar, que es la paciencia, la empatía, el reconocimiento de cuando uno necesita ser valorado, escuchado, ¿no? Cuando uno necesita tener esa colaboración en equipo para poder ganar o para poder obtener un beneficio grupal. Entonces, en cierta manera, hay muchos puntos que se pueden trabajar como estrategia en el nivel inicial, considerando el tema de las emociones. Otro punto importante también como estrategia es el dibujo en equipo. El objetivo es integrarse a un grupo, enriquecer las relaciones sociales, admitir errores y disculparse. Para esto se van a necesitar lápices y papeles. Aquí van a crear un equipo de 5 o 6 niños. Los grupos se mantienen en fila de un grupo de uno al lado del otro y el primer niño de cada fila tiene un lápiz. Coloquen una hoja frente al equipo y alrededor de, de cuando el niño comience, cuando el maestro dice una pregunta, por ejemplo, árbol, el juego comienza. Y el primer niño de cada línea, ¿no? Toma un lápiz y corre hacia el papel del equipo para comenzar a hacer el dibujo de la pregunta formulada. Luego de los 10 segundos el maestro gritará adelante. Entonces el dibujante pasa el lápiz a la segunda fila. Luego corre rápidamente y sigue dibujando. Cuando todos hayan participado, ¿no? Se acaba el juego y los propios niños votan y eligen su color favorito para pintar. Esta es una forma de trabajar en equipo, que puedan relacionarse entre ellos y puedan coordinar entre ellos cómo van a realizar esa actividad. Entonces, cuando ellos se coordinan, ¿no? Y comienzan a aplicar cierta estrategia para que puedan resolver ese inconveniente que tienen, ¿no? Es muy importante porque eso va a ayudar a que el niño se desenvuelva oportunamente. Otra forma también de juego es que se ponga en la espalda un papel, ¿no? Y el niño dibuje lo que ve y el otro niño no sabe. No sabe porque no está mirando. Y el niño va a adivinar. A ver, ¿qué es lo que estoy haciendo? De repente un círculo. Entonces tú vas a hacer el dibujo en la espalda del niño y el niño que está volteado va a poder hablar qué es lo que siente, qué forma es la que siente que se está dibujando en él. Y es un juego muy divertido porque definitivamente pues el niño va a poder darse cuenta que el trabajo en equipo es muy importante, pero sobre todo el respetar también qué es lo que podemos aprender y cómo lo podemos desarrollar. Eso nos ayuda a nosotros a darnos cuenta que hay ciertas cosas que nosotros tenemos que considerar, ¿no? Otra estrategia importante es el juego del dragón. El objetivo es integrarse al grupo, enriquecer las interacciones, buscar y brindar ayuda activamente, aprender a resolver problemas junto con otros, buscar ayuda cuando sea necesario, admitir errores y disculparse. Vamos a usar una pañoleta. El grupo se divide en grupos, ¿no? El primer niño de la fila asumirá el papel de la cabeza del dragón.
y el otro niño de la cola. Así hasta el último, ¿no? Al cual se le amarrará una pañoleta alrededor de la cintura. La cabeza hará lo posible por agarrar la cola del dragón y la otra cola del otro dragón hará todo lo posible por no ser agarrada. Si agarra la cola y se retira el pañuelo, hará que el dragón que posee la pañoleta sea el dragón que agarra la cola para formar, digamos, un dragón más grande. Cuando todo el equipo forma un dragón, se acaba el juego. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que va a haber un poco de competencia, pero también el punto principal va a ser que busquen entre los niños que estén en la fila quién tiene la pañoleta, quién la tiene. Entonces, obviamente, esta pañoleta la van a tener dependiendo de cómo se organiza en el aula, ¿no? Entonces, este tipo de estrategias, usualmente, no todas las aplican. Algunos consideran que sí, otros consideran que no. Va a depender mucho también de las edades. Pero considero que una de las técnicas muy importantes que también debemos tomar en cuenta es que nosotros tenemos que concientizar que cada trabajo, cada actividad que se haga, tenemos que respetar las emociones de nuestros niños, sobre todo el que sean escuchados y también el que ellos consideren que lo que están haciendo es para su bien, ¿no? Y que les va a ayudar a ellos a poder expresar eso que sienten, ¿no? Yo les voy a contar un pequeño caso también adicional al que ya les he contado, en el cual tenía el caso de un niño que era aparentemente muy feliz, se reía con todos, niño, me causaba un poco de asombro que este niño pues era muy extrovertido, pero era muy amical, ¿no? Aparte de eso, lo veía muy tranquilo, muy feliz, ¿no? Pero ya me pareció extraño cuando se reía de todo y se reía ya por cosas que no daban risa, pero él se reía y quería como que buscar la aprobación, ¿no? De los demás, ¿no? Hasta que un día llegó muy temprano. Había niños, por ejemplo, que nosotros usualmente pues estamos en el aula desde las 7 de la mañana, ¿no? Pero, por ejemplo, los niños entran pues 8:45 hasta las 8, perdón, 7:45 hasta las 8. Entonces este niño había llegado como a las 5 para las 7, lo habían dejado en la escuela. Y me acuerdo de que bueno, yo siempre he llegado temprano, ¿no? Entonces me causó asombro, ¿no? Que él había llegado temprano, ¿no? Y una de esas, pues, le digo, hola, le digo, ¿qué tal? ¿Has llegado temprano? Le digo, sí, Miss, me dice, mi mamá me ha dejado, dice, ¿no? Yo no quería venir a la escuela hoy, me dice. Mi niño tenía ya casi 6 años, iba a cumplir 6 años. ¿Y por qué no has querido venir? ¿Qué ha pasado? ¿No te gusta tu aula? Le digo, ¿no te gusta tu escuela? Ni sí me gusta, pero yo no puedo estar feliz, me dice. Y a ver, cuéntame, ¿cómo que no puedes estar feliz? Y me comienza a decir en pocas palabras que él aparentaba ser feliz porque a él le decían, o mejor dicho, había aprendido a que él tenía que siempre sonreír así se sintiera triste, y él estaba evadiendo su sentimiento de tristeza. Entonces él no podía manifestar el sentimiento de tristeza, de ira, de cólera, porque sentía de que le iban a llamar la atención por expresar esos sentimientos negativos porque le habían dicho que eran malos. A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Estaba mal la actitud o estaba bien? ¿Es correcto o no es correcto? No es correcto. Todo niño tiene derecho a expresar sus emociones, sean buenas o sean malas. Y hay que saber darles a entender que ese sentimiento no es malo, sino que ese sentimiento te ayuda a crecer, te ayuda a fortalecer lo que falta en ti y madurar, lo que falta en ti y trabajar. Entonces, es ahí donde ya nosotros pues decidimos aplicar otro tipo de situación con él, trabajamos más el tema de las emociones, mucho más a fondo, para que él también pueda expresarse, pueda sentirse más liberado, ¿no? Más tranquilo. Es por esa razón que yo considero que si nosotros aplicamos la inteligencia emocional, la educación emocional en el aula,
con todas las actividades que hagamos, ¿ya? Porque se puede hacer, con todas las actividades que hagamos, ¿no? Los niños van a poder identificar sus sentimientos y canalizarlos. Y no solamente es el tema de canalizar, sino que van a saber reconocer cuando ellos se sientan así y saber qué van a hacer al respecto. Entonces es un punto que no muchas instituciones lo hacen, porque a veces no lo consideran acorde, ¿no? Entonces aquí viene el tema que ahorita justo les estaba comentando, ¿no? Los puntos claves a tomar en cuenta en la gestión de emociones en la educación inicial. Por eso es que es muy importante que trabajemos lo siguiente. Te observo porque quiero entender. ¿Qué cosa quiere decir el punto te observo porque quiero entender? El punto de partida para construir un vínculo entre docentes y alumnos es conocer el nombre de cada niño y niña en particular, conocer su familia, condiciones de vida, asimismo observar su comportamiento y la forma en que se expresan para aprender sobre ellos. Conocer a un niño, como dijo Barry Brassington, es observar, y como dijo Albert Einstein, si quieres conocer a una persona, no la escuches, sino observa cómo se comporta. Entonces, aquí aplicamos el punto que es bueno que nosotros observemos. Tenemos que observar, chicos. Por eso acá, si quieres observar a una persona, si quieres conocer a una persona, no la escuches, sino observa cómo se comporta. En el comportamiento nosotros vamos a definir qué es lo que ese niño me quiere decir, qué es lo que ese niño necesita. Por eso dice, te observo porque quiero entenderte. Entonces, considerar este punto clave a ustedes como auxiliares de educación, como docentes, los va a fortalecer enormemente en la educación. Y no solamente por el fin de ser la mejor auxiliar, el mejor auxiliar o la mejor docente o el mejor docente, sino con el fin de que tú eres un docente o un auxiliar por vocación de servicio. Entonces, al ser un profesional por vocación de servicio, vas a poder ayudar a la humanidad, a la sociedad, porque al final de cuentas, en las manos de los docentes está la gran responsabilidad de poder encaminar a ciertos niños o ciertos adolescentes o ciertos estudiantes que algún día nos van a agradecer el hecho de haber aparecido en sus vidas. ¿Sí? Entonces, ese punto de ahí sí es algo que quiero que lo consideren mucho, porque sí es muy importante que se aplique en cada aula. ¿Sí? Ahora, el otro punto clave es, te entiendo y te acompaño con respeto. A partir de sus observaciones respetuosas, sensibles, empáticas y sin prejuicios, podrá comprender a fondo a cada niño y niña, qué les gusta, qué no les gusta, qué situaciones les asustan, qué les hace sentir seguros, cómo suelen venir a clase todas las mañanas, qué niños y niñas están relacionados o tienen los mismos intereses, qué relaciones familiares son más importantes para ellos. Aquí aplica mucho el tema ya de comprenderlos, de poder conocerlos. Recordemos que ustedes cuando están en un aula van a tener a esos niños no solamente un año completo casi, porque esos niños que de repente están en 3, en 4 años van a pasar al siguiente año y muchas veces los papitos piden que se quede la misma profesora, la misma auxiliar, por favor, porque ya mis niños lo conocen y los papitos lo piden. Y como a veces los papitos lo piden, a veces no solamente lo tienes 10 meses al año a tus niños, los vas a tener 20 meses, 24 meses, hasta un poco más. Yo tengo niños, por ejemplo, que he tenido desde cuna a jardín, desde los 2 añitos, desde cuna a jardín, hasta casi los 5 o 6 años. Entonces, y evidentemente los tenía, ¿por qué? Porque las mismas mamitas querían que seguíamos, que continuemos, y efectivamente es algo muy gratificante porque logras conocerlos de tal manera que son como si fueran tus hijos. Y mucho más, quizás porque ya te dedicas a observarlos tanto que ya hasta conoces sus actitudes, sus comportamientos. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía mamás, ¿no? Que me llamaban y me decían, ay, Miss, ¿puedo llamarla? Sí, claro, señora, le decía, ¿no? Miss, no sé qué pasa con Alonso, tiene esto, Miss, no sé qué pasa con Caterine, tiene esto.
Y yo a veces le decía, bueno, señora, de repente necesita esto, aquello, ¿no? Ay, sí, Misa, me voy a ver, ¿no? Y efectivamente era eso. ¿Y era por qué? Porque parte de nuestro trabajo, ¿ya? Como docentes, como auxiliares, está el lado humano, está el lado de poder gestionar, de poder conocer a nuestros niños pequeños y también es tanto que aprendemos de ellos y que ellos aprenden de nosotros que se genera un vínculo muy, muy fuerte y eso hace que nosotros podamos tener esa comprensión sobre ellos, ¿sí? Entonces, otro punto clave que también tenemos que tomar en cuenta es que acepto incondicionalmente. En este punto de te acepto incondicionalmente, tenemos un elemento esencial de la seguridad y la confianza en sí mismos, de los niños y niñas. Es la conciencia, el sentimiento de que son aceptados incondicionalmente por quienes los rodean. Para hacer esto, es una buena idea practicar la observación sin prejuicios de los niños y niñas bajo su cuidado. Y comunidad. La mente humana tiende a juzgar lo que observa y aprende a observar el mundo sin juzgar. Y aprender a observar el mundo sin juzgar requiere práctica constante. Entonces, para nosotros, aceptar a nuestros niños y niñas incondicionalmente significa aceptar su comportamiento sin juzgar, tratando de comprender qué hay más allá de su comportamiento. Es por eso que nosotros, o en pocas palabras, yo les recalcaba que nosotros tenemos que poner en práctica mucho la observación. Si nosotros observamos el comportamiento de nuestros niños, vamos a poder comprender qué es lo que pasa con ellos emocionalmente. Por eso les decía, cuando la boca no habla, el cuerpo habla. Es por eso que nosotros vamos a tener que trabajar arduamente en un aula, teniendo todos los puntos claves a seguir. Y por último, el último punto clave a tomar en cuenta en la gestión de las emociones en la educación inicial es el punto de te aprecio y te lo digo. El aprecio de los niños se puede demostrar fomentando su comportamiento, iniciativa y experimentación. Una forma de expresar gracias, describir lo que notó sobre ellos y hacerles sentir que los notó y qué fue lo que notó y lo que aprueba. También puedes mostrarle que confías en ellos cuando intentas hacer algo por su cuenta, cuando intentan hacer algo por su cuenta y que realmente creen que pueden hacerlo. Entonces, cuando nosotros manifestamos el término te aprecio y te lo digo, vamos a tener que demostrarle que ellos pueden hacer algo porque nosotros confiamos en ellos y sabemos que ellos lo van a poder hacer. Cuando el niño comienza a tener esa seguridad sobre lo que puede hacer, el niño va a pensar, va a empezar a aprender y va a empezar a darse cuenta que él es autosuficiente, es independiente y que puede hacerlo porque hay personas que creen en él, hay personas que lo aprecian. Entonces, cuando tú también quieras de alguna forma intentar corregir algo que de repente no lo hacen adecuadamente, ¿no? Lo importante es decirles, ¿no? Yo te aprecio mucho y te agradezco que realmente seas un niño muy comprensivo, pero vamos a realizar esto en vez de esto, ¿sí? ¿Te parece? Entonces, cuando tú le das ese tipo de comunicación, ellos no lo ven como que, ay, tú me estás diciendo que yo he hecho algo mal. No, ellos lo ven como que, ay, yo puedo hacer esto porque quizás con esto lo puedo hacer mejor. Ah, sí, lo voy a hacer. Lo ven desde otro punto. Entonces, tenemos que considerar que esos puntos con los niños pequeños nos van a ayudar a nosotros a poder desarrollar todas las áreas ampliamente dentro del campo de la educación inicial. ¿Sí? Bueno, chicos, el tema del día de hoy ha sido un tema más relacionado a las emociones, porque considero que viendo la coyuntura que hoy se da en las escuelas, es muy necesario aplicarlos y aplicarlos desde los niños pequeños, ¿no? Porque eso a nosotros pues nos va a gestionar, nos va a generar un arma que nos va a permitir abordar oportunamente ante situaciones que se presenten dentro del aula. Y recordemos que tenemos hasta casi aproximadamente los 6 años para que nosotros podamos formar el carácter y el temperamento de un niño. Y eso nos va, y eso mayormente pues se aplica dentro de la primera infancia. Por eso que nosotros tenemos que considerar estos puntos tan importantes, ¿sí? Bueno, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, de verdad, y muchas gracias a todos por haber estado tan atentos, ¿no? A la clase que hemos brindado el día de hoy.
Muchos corazoncitos también para ustedes, muchos aplausos. Y muchas gracias porque dentro de todo hemos tratado de interactuar y hemos tratado de participar, ¿sí? Estimado coordinador, por favor, ¿está presente? Sí. Listo.